días, amigos. Dios se encuentren bien, al igual que sus familias. Seguimos cercanos, a pesar de la distancia, desde la cercanía del corazón y a través de encuentros, aproximándonos no solamente a las causas y a la lucha de las mujeres en todo el mundo, sino también en México. Y presumiendo México y Filmmakers Movie, estamos muy contentos porque nos acompaña una mujer que es un ejemplo de lucha, de tesón, de esfuerzo, de entrega, y que se ha convertido en un referente de la defensa de los derechos humanos y laborales de las mujeres en el mundo. Para nosotros es un gran honor y un gran orgullo recibir a Marcelina Bautista. Marcelina, ¿cómo estás? Bien, Iván, muchas gracias. Qué gusto saludarte. Y pues bueno, en la distancia, te mando muchos abrazos. Y pues aquí estoy a la orden para responder tus preguntas. Muchas gracias, Marce. Pues ha sido un año intenso, el anterior muy fuerte para todo lo que se lleva a cabo desde CASE, el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, que ha tenido una gran tarea, una gran repercusión con lo que hemos vivido en la pandemia en México, siguiendo defendiendo los derechos de las compañeras trabajadoras del hogar. Pero antes de entrar en materia de lo que ha significado este año y todo lo que se ha hecho desde CASE, quería preguntarte y que nos platiques quién es Marcelina Bautista, que además quiero decirles que es un referente en la ONU, en la Organización Internacional del Trabajo, recibió el Premio Nacional contra la Discriminación. Así que, Marcelina, ¿quién eres tú? Bueno, Iván, Marcelina, pues es una persona como cualquier mujer, solo que decidí tomar la lucha para defender los derechos humanos laborales de las trabajadoras del hogar. Soy de Oaxaca. Mis padres pues trabajan en el campo. Somos 12 hermanos. Y pues bueno, tomé este camino. Mis otros hermanos pues están en otros tipos de actividades, también con con mucho esfuerzo, saliendo adelante. También cada uno de ellos se han esforzado, ¿no?, para emprender su propio camino con los trabajos que decidieron hacer. Y bueno, yo estoy en el camino de la lucha, en la defensa de los derechos de las trabajadoras del hogar, y pues me defino eso, ¿no? Una defensora convencida de poder aportar algo para cambiar algunas vidas, y que porque es eso lo que he visto con los grupos, con las mujeres trabajadoras del hogar con las que he trabajado. Y entonces a mí me da mucho gusto que cuando una trabajadora del hogar cambia su vida al platicar conmigo, al sumarse a esta lucha, pues también es algo importante que uno aporta, y eso es lo que me gusta mucho, ¿no? Entonces, y así he llevado esta lucha durante pues más de 20 años a nivel nacional. Primero comencé en México, en la ciudad, más que nada en la Ciudad de México. Luego me brinqué para América Latina, a nivel internacional, y muy después regreso, digamos, a México, y empiezo a extender el trabajo a nivel nacional. Entonces fue como al revés, ¿no? Pero fue algo súper, súper importante, porque ya con todo ese aprendizaje ha sido más fácil, ¿no?, definir estrategias para organizar a las trabajadoras del hogar en México a nivel nacional, y sobre todo para incidir a los cambios que nuestras leyes han necesitado, ¿no? Entonces, ahí es donde estoy ahora. Sí, Marce, muchas gracias por compartir, y realmente ha sido una lucha impresionante, previo a CASE y después con CASE, intensa, y como dices, es increíble cuando vemos tu historia, que ya les platicaré donde se puede ver en diferentes
proyectos la vida de Marcelina. Es increíble cómo efectivamente a nivel internacional tú fuiste determinante y fuiste parte de este grupo de mujeres maravillosas que logran que se apruebe el 189, el convenio en Ginebra, hace ya una década, y comienzan los países a ratificarlo en diferentes partes del mundo, pero faltaba México, y era un pendiente que estaba México, y tú estuviste intensa en esta lucha para que lograra ser una realidad el convenio 189, y ahí vi todas las compañeras, las mujeres que apoyaron, las hombres y mujeres trabajadoras del lugar de México para fortalecer esta lucha. Y en ese liderazgo ha sido fundamental tu ejemplo y tu tenacidad en ello, Marce. ¿Cómo has visto el cambio en las trabajadoras del hogar en México a lo largo de estos 20 años en los que se han logrado tantas cosas a favor de la lucha? Sí, creo que ha tenido un impacto bastante fuerte. Ahora las trabajadoras del hogar se cuestionan ya sobre sus derechos, consultan sobre eso, ya no se quedan calladas como antes de entraban a una casa y preguntaban sus empleadoras cuánto quieres ganar y pues lo que usted quiera, ¿no? Entonces, ahora ellas ya saben cuánto deben de cobrar. Ahora muchas trabajadoras del hogar pues han pasado por la parte organizativa que casi hemos estado capacitando. Entonces creo que a diferencia de nada más que 10 años, pues ahora vemos trabajadoras del hogar pues ya con los ojos abiertos, ya no tan fácil. Sin embargo, o sea, falta mucho por hacer, ¿no? Hay trabajadoras del hogar que por miedo a perder el trabajo y sobre todo en estas crisis que estamos viviendo, pues también han tenido que tomar otras decisiones a pesar de que conocen sus derechos y todo. Entonces, porque al final quien decide son los empleadores porque son los que proveen el empleo y proveen un salario a pesar de que es muy miserable muchas veces. Sin embargo, pues al tener el poder de la fuente del empleo, hay mucho abuso todavía en las trabajadoras del hogar. Sin embargo, vuelvo a decir que ya no estamos en los tiempos de 10 años para atrás, pero hay muchas otras cosas que hay que hacer. Hay cosas que todavía necesitamos cambiar y necesitamos estar como muy conscientes las trabajadoras del hogar para no permitir pues ya todos estos tipos de abusos que ya pueden ser sancionados. Entonces pues ya hay que seguirle trabajando y es el trabajo que hace CASE ahora. Sí, Marce, y la inspiración que ha significado esta lucha en diferentes países lo hemos podido constatar, y siempre es un referente lo que se ha hecho en México y fuera de México, y tú encabezando con todas las compañeras esta lucha tan ardua y que se ha traducido en la ratificación del convenio 189. ¿Qué significó esta lucha intensa, estos 20 años, hasta lograr que el 189 es una realidad? ¿Cómo te sientes y cómo se sintieron las compañeras con toda esta lucha en todas partes de México colaborando contigo? Sí, creo que como tú dices al principio, pues empezaron los países a ratificar y una de las regiones con mayor ratificaciones fue América Latina, pero México, que un país como México, ante las instancias internacionales, incluso, ¿no? En la parte organizativa de nosotras, pues hemos sido como bastante tenaces en todos los días hemos estado luchando y hemos estado buscando diferentes medios, ¿no? Para seguir posicionando la agenda de las trabajadoras del hogar. Entonces, pues se notaba muchísimo que faltaba México, ¿no? De todos los países faltaba México, y pues México fue el último país que ratificó. De ahí no ha habido otro país que ratifique este convenio. Entonces también eso habla también que
es muy, muy importante la lucha que hagamos las trabajadoras del hogar, porque pues nadie va a hablar a nuestro nombre. En México muchas veces escuchamos funcionarios que decían, yo no voy a hacer nada porque nadie me está exigiendo. ¿Por qué vienes a pedir la seguridad social si nadie lo está pidiendo de las trabajadoras, no? Entonces, creo que también eso nos da un panorama de que, pues sí, tenemos que alcanzar nuestros derechos nosotros, quienes somos afectados, afectadas. Entonces, eso es un gran ejemplo. Pues sí, afortunadamente, y fue la felicidad, porque tú sabes que yo al estar en la creación de este convenio y lograr que México lo firmara, lograr que todos los estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo firmaran, al menos que quedara lo que deseábamos en este convenio y llegar al acuerdo tripartito, pues también costó mucho trabajo porque nosotras dentro de la OIT teníamos que también dialogar, negociar con los diferentes sectores ahí, como el de empleadores, los gobiernos, los trabajadores. Entonces, haberlo logrado desde la OIT, pues fue un logro y una, no sé cómo explicarlo, pero para mí fue eso, ¿no? Fue algo de donde yo estuve involucrada, donde América Latina, yo en la representación de Conlatrao, justo era la secretaria general, entonces América Latina era referente y dentro de la OIT también era muy fuerte el posicionamiento de Conlatrao, ¿no? A nivel regional de América Latina. Entonces, eso también era un gran compromiso para mí, para lo que se conseguía para América Latina. Entonces, pues imagínate, después de esa aprobación y que los países en mi región empezaran a ratificar, pues cada ratificación era también un logro, era también ver los avances de estos esfuerzos y por ello que no paramos. Desde el 2012 que arrancamos la campaña de Ponte los guantes por los derechos de las trabajadoras del hogar y dijimos que la campaña, esta campaña no acabaría hasta que se ratificara el convenio y bueno, la ratificación nos agarró en el confinamiento, no pudimos pues salir a festejar como siempre acostumbramos que con nuestras marchas pacíficas en la calle y festejar este logro con todos los movimientos, con todos los personajes, tanto medios de comunicación como tomadores de decisiones, legisladores, legisladoras, que también fue muy, muy, muy importante que alguien tomara este tema allá adentro para empujarlo. Entonces, pero bueno, afortunadamente México ha ratificado y al ratificarlo, pues se compromete promover el trabajo digno para las trabajadoras del hogar, empezar a dar informes a la OIT, pero atrás la lucha de nosotras tiene que estar ahí vigilando esta garantía, así que felizmente, o yo felizmente, ver la ratificación en México ha sido también un logro más y en conjunto con mis compañeras que también sumaron a esta lucha, pues es un logro que lo ves y también te volteas a ver todos los días del esfuerzo, ¿no? Yo no sé cuántas veces mencioné el convenio 189 hasta que el 3 de julio acabó de ratificarse, entonces también eso, ¿no? De todos los días amaneces con un Twitter de convenio 189,
cierras con un Facebook de convenio 189, en las reuniones el convenio, con las compañeras el convenio. Entonces, todos los días el convenio 189 y las trabajadoras del hogar pues fueron mencionadas en todas nuestras actividades, así es que pues no hay otra forma que satisfacer pues ese logro que verlo, ¿no? Así es, y verlo reflejado es muy importante porque lo vemos también en la transformación de la cultura, y eso es muy importante, los cambios en la ley y los cambios también en la cultura, en este proceso de dignificación del trabajo en el hogar que es tan importante, y para ello no solamente es la defensa, la procuración y la difusión de los derechos humanos, sino también el desarrollo integral del proceso, y en ello implica el empoderamiento, los talleres de desarrollo humano, los talleres de liderazgo y las diferentes actividades que lleva a cabo CASE. Y me gustaría que ahora nos comparta sobre CASE, el trabajo que lleva a cabo esta organización, esta asociación que ya llegó a 20 años maravillosos de lucha, de esfuerzo y de entrega. Sí, creo que también cuando hemos visto cómo estos cambios que tanto la ley como la ratificación del convenio 189 provee para las trabajadoras del hogar, sin embargo, pues seguimos viendo pues estas relaciones desiguales de poder, ¿no? Entre la persona que contrata a una trabajadora, sobre todo la mayoría son mujeres, la mayoría que contrata a alguien puede pagar y puede otorgar pues los derechos que una trabajadora merece, ¿no? Sin embargo, pues eso sigue estando ahí. El reto ahora consiste en que la regulación, estos avances, tanto de la Ley Federal del Trabajo, la ley del Seguro Social, el convenio 189 que hemos pues conseguido, pues sea como su cumplimiento y pues sea la realidad que las trabajadoras del hogar pues merecen por el trabajo que realizan. Entonces seguimos en las capacitaciones. CASE también tiene que fortalecerse para seguir haciendo este trabajo. Entonces, ahora seguimos en diferentes áreas, ¿no? De capacitación, desde el fortalecimiento institucional de CASE, como la capacitación, la comunicación, la investigación que nos permita también conocer de fondo los cambios que queremos hacer o enfrentarnos, ¿no? A todos estos problemáticas del trabajo en el hogar y los derechos de las trabajadoras. Entonces, pues, para nosotras es clave seguir construyendo, ¿no? Este movimiento de trabajadoras del hogar a nivel nacional y sobre todo profesionalizar el trabajo de las compañeras para que también puedan exigir sus derechos, pero cumplir con las obligaciones, ¿no? Que eso es muy importante ante las contrataciones que ellas les hagan a ellas, ¿no? Sí, Marci, además ha sido impresionante cómo ha influido en la lucha de otros sectores y cómo otros sectores se han sumado, medios de comunicación, asociaciones, la sociedad civil en general y también las artes. Ha habido una gran exposición, ha habido muestras en diferentes espacios de México y del mundo con base a esta lucha, y eso ha sido determinante también, el sumar a tantas personas que se interesan en el tema, tantos artistas, tantos comunicadores, y sobre todo las compañeras que encuentran en esta lucha una manera de verse también reflejadas en sus sueños, en sus anhelos, en sus ganas de vivir a plenitud y sobre todo con dignidad en su esfuerzo, en su oficio. Y uno de los aliados ha sido el cine, y tuvimos que decirles que tuve la dicha de participar con CASE, con las compañeras trabajadoras del hogar hace 5 años con el documental Día de Descanso, en donde se refleja no solo la lucha, sino también esta vista de interioridad. Todo ideal proviene de un anhelo, y los anhelos
son los sueños despiertos. Si no hay contrato, yo no trabajo. Nuestra historia es un sueño convertido en lucha. Relato de un viaje que inicia con un primer paso, cuando Marcelina Bautista, de 14 años, hablante de mixteco y trabajadora del hogar, migra a la Ciudad de México, donde ante un entorno desigual y discriminatorio conoce a mujeres feministas, académicas y colectivos interesados en visibilizar y reivindicar a las trabajadoras del hogar. Queremos ser sujetas de todos los derechos que tiene cualquier trabajador y trabajadora. Ya no queremos formar parte de la discriminación ni la explotación. En 1988 se realiza en Colombia la primera reunión regional del sector. Del ideal compartido se funda la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar y establece el 30 de marzo como el Día Internacional de las y los Trabajadores del Hogar. CASE nació en el año 2000, justo el 10 de septiembre, con el propósito de promover y defender los derechos humanos laborales de nosotras las trabajadoras del hogar. Éramos solamente 5 trabajadoras del hogar y a la siguiente semana me avisan que yo fui ganadora de la beca de la Fundación MacArthur. Entonces fue como algo súper genial. Cuando iniciamos el segundo taller de capacitación fue con 40 trabajadoras del hogar y así empezamos. Lo que hay que pensar es que es una lucha por sus derechos laborales, pero en general por sus derechos humanos, ¿no? Durante los años 90, Marcelina labora como trabajadora del hogar en el área de limpieza del Centro Nacional de Comunicación Social, el CENCOS, desde donde continúa su activismo internacional. Al recibir la beca Ashoka, CASE se afirma como un lugar donde las trabajadoras conocen sus derechos e informan sobre temas fundamentales para el trabajo y la vida. Ante el nuevo milenio, el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar había iniciado. José es una de las primeras con la que yo marché un 22 de julio del 99. La dignidad para todas las mujeres. Convenio 189. En 2006, durante el Encuentro Internacional de Trabajadoras realizado en Ámsterdam, en Holanda, se forman la Red y la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar y surge la idea de crear un tratado que atienda los derechos de quienes laboran en el hogar. Y surge así el Convenio 189. En junio de 2011, asistimos en Ginebra a la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, con ilusión de lograr la firma del Convenio 189. Derecho que no se reclama, derecho que se pierde. No debemos permitir que nos quiten la negociación colectiva y la libertad sindical. Muy al frente de sentirnos muy orgullosas, con mucha dignidad y seguir para adelante hasta lograr este convenio. Nuestro siguiente reto era la ratificación del convenio en México. Y gracias a la sociedad civil interactuamos con instancias afines a ratificarlo. Algunos otros países en el continente americano han modificado su legislación tendiente a que las trabajadoras y trabajadores del hogar tengan mejores condiciones de trabajo. Las compañeras en la lucha abren senderos, labran surcos, asisten a congresos en varias partes del mundo, conocen otras culturas, costumbres y tradiciones, difunden actividades y comparten vivencias como testimonio del esfuerzo. A todas les une la misma lucha, defender y difundir sus derechos. Cada una y su historia, cada una y sus sueños. Lo que nosotras queremos es lo que cualquier trabajador tiene: seguridad social, vacaciones, aguinaldo, día de descanso, trato digno, salario justo. Y en estos años también vimos que hubo una película que tuvo un gran impacto en la lucha de las trabajadoras del hogar, y tú fuiste fundamental en la difusión de esta cinta y también la relación con el director Alfonso Cuarón y su protagonista Yalitza Aparicio. ¿Qué significó Roma, esta película ganadora de varios premios Oscar y del premio Ariel, que tú de hecho fuiste a recoger a nombre del director Cuarón, Alfonso Cuarón? ¿Qué ha significado Roma para la lucha de las trabajadoras del hogar? Pues
híjole, a ver cómo lo explico, porque toda vez que escucho o hablo de Roma, pues es aquel momento que digo, todo llega en su debido, a su debido tiempo, y pues nunca esperábamos. Conocía películas de Alfonso Cuarón, claro que Alfonso Cuarón no conocía el movimiento de trabajadoras del hogar, ni conocía a Marcelina, ¿no? Sin embargo, creo que el hecho de poder ver Roma como una parte que pudiera seguir, que pudiera posicionar el tema pese a su contenido. Es decir, el contenido de Roma, el papel de Yalitza, la misma historia de Alfonso Cuarón, cuando refleja en una persona, en una trabajadora del hogar, y no sabe explicar para decir, esa soy yo, esa situación es mi situación. Roma lo explica desde la historia de Alfonso y desde la historia misma, o desde el papel mismo de Yalitza. Entonces, cuando yo veo Roma, inmediatamente, nunca me había pasado con ninguna otra película que he visto que hablan de la historia de trabajadoras del hogar, y siempre como que me toca ver esta parte de no real, esta parte de no me, como maquillado en términos de no es así, sí somos así, o sí nos pasa eso, pero no es como lo explican o como lo escribieron, ¿no? Entonces, sin embargo, con Roma, desde la primera vez que yo lo vi, de repente soñé tener esa película para promover desde esta parte los derechos de las trabajadoras del hogar, y decir que la película nos estaba dando un ejemplo de los años 50, 70, sin embargo, todavía estábamos ahí y que teníamos mucho que hacer. Entonces, cuando yo le dije a Sofi Pablo, saliendo del cine, que lo fuimos a ver, le dije a Sofi, recuerdo con Sofi, que le digo, Sofi, ¿te imaginas que tengamos esa película para hablar de las trabajadoras del hogar, sin saber que meses después Alfonso Cuarón me iba a hablar para decir que si me interesaba la película para promover los derechos de las trabajadoras del hogar? Y por supuesto, no la pensé dos veces, porque era un poco ver la película reflejado en muchas de nosotras, y encontrar caminos de hacer algo que todavía no estaba sucediendo y que faltaba muchísimo. No sabíamos si lo íbamos a lograr, pero había como muchas cosas ahí detenidas, ahí como que sí, como que no, y entonces llega Roma y empuja esa parte, ¿no? Como la corte, ¿no? Cuando la corte decide primero no reconocer el derecho a la compañera que pone que lleva su caso, por no tener seguridad social, y simplemente la corte iba a decir, pues no, la Constitución dice, pero la ley en ninguna parte están ustedes, entonces pues no hay derecho. Y es justo cuando nosotras entramos para decir que precisamente las trabajadoras del hogar, estando en el marco, fuera del marco laboral, pues iban a estar sucediendo estas cosas, y que la corte no podía hacer lo mismo bajo la discriminación naturalizada desde el marco legal. Y entonces se vuelve a hacer otro dictamen, y es cuando se reconoce que precisamente al discriminar
a las trabajadoras del hogar desde el marco legal o la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, pues era discriminatoria, y sale esta resolución efectiva donde proponen al IMSS crear el plan piloto, y pues dentro del plan piloto pues hubo mucha participación e incidencia tanto de Roma como de todas los actores, actrices que también sumaron esta lucha, y especialmente Alfonso y Yalixa, que tomaron el tema como parte suyas. Entonces nosotras tomamos Roma, y fue muy bonito pensar que el arte y el activismo podíamos juntar ese esfuerzo para poder pues elevar algo tan olvidado a partir de la historia como de Alfonso, a partir de la lucha como el de Case, como el de Marcelina. Creo que ha sido una conjunción de puestas en un escenario que era súper difícil, pero con el convencimiento podría haber logrado eso. Entonces, pues más allá de poder también lograr que muchas trabajadoras del hogar se fueran a la alfombra roja, a ver la presentación de Roma, a ir a los Óscares también, que en alguna ocasión, que en la historia del cine pudiera aparecer las trabajadoras del hogar a través de Roma en los Óscares. Entonces, Iván, no sé explicar todo eso, entonces sí. me emociona muchísimo, y recuerdo estando pues viendo a Alfonso Cuarón recibiendo un premio en los Óscares. Entonces es maravilloso la oportunidad que las trabajadoras del hogar, tanto CASE en México como la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar en Estados Unidos, que fueron dos grupos creo que con mayor oportunidades tuvimos de acercar a las trabajadoras del hogar la película, y también que las trabajadoras del hogar reflexionaran un poquito más sobre este diálogo que se debe de dar con sus empleadores para cambiar sus derechos, y sobre todo que se convencieran de que estos cambios son de ellas, para ellas, y que ellas son las que tienen que hacerlo realidad, exigirlo, ¿no? Así es, y es realmente emocionante porque además fue un tema en ese momento, y durante cada uno de los meses que estuvieron rodeando no solamente la previa de la entrega de los Óscares, sino meses posteriores, el tema estuvo en todo el mundo a través del arte y en diferentes foros, y fue muy interesante ver el impacto que además se han dado con otras artes, y que sin duda han significado grandes logros durante estos años, no solamente los 20 años de CASE, sino todos los años que tienes en la lucha con las compañeras que han estado siempre apoyando. Y bueno, yo les recomiendo ver un audiovisual muy interesante, un corto documental que se llama 20 años de sueño y lucha, donde pueden ver, pondremos por aquí el link, pueden ver la historia de CASE y estos diferentes logros a través de las imágenes que siempre son evocadoras. Y bueno, Marce, quería preguntarte ahora un tema muy, muy especial. Estamos viviendo en la pandemia, parece que iba a ser un mes, 2 meses, 3 meses, y el tiempo sigue pasando, y sin embargo ha sido sumamente doloroso, pero también dentro de ese dolor está la esperanza de que mejore la situación. Y por supuesto el sector de las trabajadoras del hogar ha sido uno de los más golpeados durante la pandemia en todo el mundo, en Asia, en América Latina, en México. ¿Qué actividades ha hecho CASE y cómo han enfrentado esta lucha a través de estar en casa, y lo difícil que ha sido, por supuesto, mantener el empleo? Sí, como tú dices, Iván, cuando nos fuimos en marzo, pues pensábamos que era 15 días y cerramos la oficina y pensamos, nos vemos en 15 días. Sin embargo, esto se fue extendiendo
y con la experiencia que CASE ha tenido también, porque pues esta no es la primera crisis que las trabajadoras del hogar han podido vivir, ¿no? Recuerdo en el sismo del 2017 que nos agarró desprevenidas también y que donde muchísimas trabajadoras del hogar murieron en los edificios y que nadie, ni sus propias familias sabían la dirección o el nombre del empleador con quienes trabajaban. Entonces simplemente pues no supimos de muchas trabajadoras. Y cuando nosotras pensamos en el impacto que esto iba a tener con las trabajadoras del hogar, inmediatamente hicimos un comunicado para pedir a los empleadores que no enviaran a sus trabajadoras del hogar a sus casas sin pago. Sin embargo, eso no lo pudimos evitar. Muchísimas trabajadoras del hogar se fueron a, ellas le llamaron descanso, ¿no? Muchos empleadores lo cambiaron como vacaciones y no les pagaron. Algunos dijeron, pues sí, te vamos a pagar cada 15 días o tu semana, tu mensual, tu mes, te lo vamos a depositar. Entonces llegaron los 15 días, los 20, el mes, a los 2 meses, pues nadie le depositaba a muchas compañeras. Algunas todavía, hubo empleadores también que sí pagaron 5 meses, 4 meses, pero pues ya de ahí vinieron los despidos, ¿no? De ya no poder contratarlas, que porque ya no tenían dinero, o desaparecieron, ya no contestaron los correos. Las trabajadoras del hogar también, sabiendo que lo importante que es en este momento el seguro social, algunas pidieron seguridad social y pues lo que consiguieron fueron despidos. Entonces, también el problema justo es esto, ¿no? Que los empleadores no quieren cumplir estos derechos que tienen las trabajadoras del hogar y por ello, pues es el trabajo de nosotras de incidencia, ¿no? Para buscar que el Estado y los empleadores pues garanticen estos derechos que ya están en las normas para las trabajadoras del hogar. Entonces, también los empleadores, como no hay una manera de hacerlos cumplir como sanciones, y esto pues todavía está quedando corto el tema del cumplimiento con las trabajadoras del hogar. Y ahora con los nuevos semáforos rojos, pues ya muchísimas trabajadoras del hogar están contagiadas. Unas han tenido que necesitar oxígenos, otras, los empleadores ni creen que están enfermas, a otras le piden que no pueden regresar si no le llevan su prueba, y esa prueba pues no, al no tener un trabajo pues ni siquiera puedes pagar una prueba, ¿no? Entonces esa es la situación de las compañeras, y no se diga de las compañeras que trabajan de planta. Al principio se les dio elegir, te vas o te quedas, porque si te vas pues no hay pago. Y muchas decidieron quedarse, pero pues también ellas son el sostén de sus familias, y si son, muchas son madres solteras y que los niños están con los papás en sus pueblos, y entonces también el hecho de abandonar o no ver a sus hijos, pues también ha sido muy, muy frustrante para ellas. Entonces muchas empezaron a vivir pues el problema, ¿no? Del estrés. Muchas trabajan exceso, horarios de trabajo, no se les paga a tiempo, tienen que también adaptarse a la situación de sus empleadores que ya trabajan en sus casas. Entonces, también eso ha cambiado muchísimo pues la situación y la relación laboral con las personas empleadoras. Entonces, ese es un poco como
como pues, la realidad hoy de las trabajadoras del hogar. Otras no pudieron acceder pues todos estos servicios del gobierno por no tener seguridad social, ¿no? Como el tema de los 25,000 pesos que se ofreció para las trabajadoras del hogar, algunas que se ofreció para las que tienen seguridad social, otras que no tienen seguro social y que sí lo requerían y todo eso, pues no lo lograron, ¿no? Porque era para las que tenían seguridad social. Entonces, fue la situación, conseguimos becas, conseguimos apoyos económicos, conseguimos despensas, seguro de desempleo con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México para apoyar a unas 600 trabajadoras del hogar para un seguro de desempleo en una sola ocasión, pero pues no es suficiente. ¿Por qué? Porque las trabajadoras del hogar ganan muy poco, pagan renta, pagan servicios, tienen que tener teléfono, internet, para de esa manera comunicarse con sus familias, y a veces pues no ha sido tan fácil. Entonces, pues, el apoyo que demos a ellas no es nunca suficiente, y sobre todo porque no es fácil para nosotras conseguir pues esos tipos de apoyos para ellas, porque pues lo que nos dedicamos es a la capacitación, a la orientación, a la asesoría, si hay empleo, colocarlas, y siempre buscar que los empleadores pues puedan respetar lo que marca la ley, empezando con la firma de un contrato y la inscripción al Seguro Social, ¿no? Sí, hay muchos retos, como mencionas, convenios que siguen en el devenir, ¿no? Como el 190 contra la violencia, y también hay muchas cosas que se ha hecho durante este año que han consolidado el trabajo de CASE, como este acompañamiento, que las compañeras se sientan acompañadas. Los talleres han seguido desde las plataformas de diferentes maneras, organizándose, ayudándose con el tema del cubrebocas, y también con las aplicaciones como la aplicación Dignas, que permite que a través del celular ellas puedan conocer sus derechos y también puedan tener un cálculo del recurso si pierden su empleo, o tener una guía para poderse inscribir al Seguro Social. En fin, han estado con la tecnología también de la mano, Marce. Sí, creo que también al ver que la situación, pues ya no podíamos estar asesorando de manera física a las compañeras, pues tuvimos la idea de crear esta plataforma Dignas, una plataforma que pretende acompañar a las trabajadoras del hogar en cuanto a la asesoría de sus derechos, ¿no? En este caso, pues ya vimos que muchas trabajadoras del hogar, al ser despedidas de un día para otro o en ese momento, y no saber qué hacer o buscarnos y tardarse más en encontrarnos, creamos la plataforma Dignas, donde tiene una calculadora y en primera mano calcula ya sea el aguinaldo, las vacaciones, un finiquito o la indemnización que la trabajadora tiene que exigir, o al menos decir al empleador que tienen ese derecho al ser despedidas de manera injustificada. Y la plataforma también tiene otro tipo de información, tiene una biblioteca donde está toda la información de la Ley Federal del Trabajo, el Seguro Social, el Convenio 189, y ahí pues damos pueden conectarse a la página del IMSS para su inscripción. Entonces, con Dignas buscamos, ¿no?, que a través de la tecnología acercar esta información a las compañeras. Muchas trabajadoras del hogar saben navegar en las redes sociales, buscan información en las páginas, entonces tienen a Dignas para que también conozcan esos derechos. Otro tipo de orientaciones como la asesoría
más personalizada, un abogado que le dé mayor información, o ya llegan o decidan llevar una demanda, pues ya eso lo provee CASE. Muchas gracias por compartirlo, Marce, y efectivamente los avances de la tecnología que permiten también podernos acercar y poder seguir comunicándonos, y realmente para nosotros en encuentros, para Presumiendo México, para Filmmakers Movie, es un gusto enorme conversar contigo, con alguien que ha luchado por tantos años por los derechos humanos y laborales de las y los trabajadores del hogar. Y bueno, pues te quería pedir un mensaje para quienes nos escuchan en todas partes del mundo, en América Latina en especial, en México. Un mensaje, Marce, que nos quisieras dar en estos momentos que estamos cercanos desde el corazón a través de esta pantalla. Sí, pues primero que nada, felicitar al mundo de las trabajadoras del hogar que han emprendido una lucha internacional para el avance, ¿no?, de nuestros derechos como trabajadoras del hogar. A todas mis compañeras que conocí, tanto de Asia, África, Europa, América Latina, que en algún momento estuvimos juntas y dormimos tarde, amanecimos de madrugada para con todo nuestro convencimiento para lograr un convenio internacional, y lo tenemos ya en nuestras manos, y está en nuestras manos hacerlo cumplir para el resto de nuestras compañeras en nuestros países, y decir que a pesar de esta pandemia, las trabajadoras del hogar vamos a seguir manifestándonos, vamos a seguir hablando por nuestros derechos, así que las invito a todas a la unidad para que también cada región que logre un derecho para la trabajadora del hogar, de verdad es un triunfo para otros países, porque ese país va a ponerlo como ejemplo. Entonces, pese a esta pandemia, pese a que estamos cada quien en el confinamiento, pues el corazón tiene que estar ahí latiendo todos los días para que sigamos en la lucha con todo este esfuerzo, y pues no me queda mucho más que felicitar y que también el trabajo que hacemos todos los días tenga los frutos que se necesitan para que las trabajadoras del hogar pues ya salgan de la informalidad y puedan contar con garantía de esos derechos que marcan nuestras leyes. Muchísimas gracias, Iván, como siempre. También yo me felicito porque yo de verdad este logro, esta lucha que he hecho en México es porque me he rodeado de personas maravillosas, de muchísima gente que sumó su esfuerzo y que le interesó el tema del trabajo del hogar. Así que también te agradezco muchísimo el papel que has hecho siempre en CASE. No, al contrario, gracias, Marce, por permitirme formar parte de esa lucha con un granito de arena como el que hace tanta gente que se suma a este esfuerzo que encabezas y que ha sido vital para la lucha de los derechos humanos en México y en el mundo. Muchas gracias, Marce, de todo corazón, y muchas gracias a toda la audiencia que nos ha seguido el día de hoy en Encuentros, y nos vemos en la siguiente edición. Muchas gracias, Marce. Un gran abrazo a la distancia. Hasta luego. Hasta luego, gracias.